¿Le digo o no le digo? ¿Le aviso o no le aviso? ¿Le doy el mensaje de Cristo o mejor me quedo callado? ¿Qué hago? Si le digo, se va a incomodar, se va a molestar y hasta voy a perder su amistad. Pero si me quedo callado, eso sí, no me lo voy a perdonar, porque seré culpable de su desgracia. Dice la Biblia, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es él mismo, porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar a los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él mismo morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Tú, hombre, di al pueblo de Israel, ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Ezequiel capítulo 33 del 1 al 11. La persona que ha creído en el Evangelio y ha entendido el mensaje de Dios, lo ha recibido y aceptado, es al mismo tiempo responsable de transmitirlo a los demás para que sean salvos. ¿Cuál es este mensaje? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella
para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo a la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan capítulo 3 del 16 al 21. Y Pablo dijo después de conocer este mensaje del Evangelio: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 del 16 al 18. Este mensaje es tan hermoso, es una muy buena noticia que refresca nuestra alma que está muriendo de sed. Cuando lo entiendes y lo recibes, te alegra mucho. Te hace ver las cosas muy diferente a como las veías antes, cuando andabas en la oscuridad del mundo. Este mensaje está escrito en la Biblia, por lo que es necesario estudiarla cuidadosamente. Al hacerlo, alimentas tu alma. Dice la Biblia: entonces me dijo, tú, hombre, cómete este escrito, es decir, la Biblia, y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: come ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura, pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No tengas miedo ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Luego me dijo: escucha atentamente todo lo que te voy a decir y grábatelo en la memoria. Ve a ver a tus compatriotas que están en el desierto y, ya sea que te hagan caso o no, diles: esto dice el Señor. Ezequiel capítulo 3 del 1 al 11. A ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás comunicárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no le adviertes, morirá.
yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás tu vida. Ezequiel capítulo 3 del 17 al 21. Esta responsabilidad que el Señor pone en nosotros es un cambio de vida, donde se elimina la indiferencia hacia los demás, porque Dios no quiere que seamos indiferentes hacia la desgracia de los demás. Dios quiere que les llevemos a los perdidos el mensaje que les salva las vidas. Aunque ellos no lo entienden así y nos desprecian, nos insultan y nos maltratan, de manera que terminamos sufriendo por hacerles bien. Jesús dijo: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, del 9 al 16. Dice la Biblia: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, es decir, la palabra de Dios. Volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Salmo 126, versículos 5 y 6. De manera que, si no nos callamos y les damos el mensaje de Cristo, demostramos que somos de Cristo. Dice Jesús: si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Mateo capítulo 10, del 32 al 39. De manera que no dudes en darles el mensaje de Cristo, para que ellos se puedan salvar. Te hagan caso o no, te escuchen o no te quieran escuchar.